¿Qué tal, hermanos? Buenas tardes a todos. Hoy vamos a continuar este estudio que estamos teniendo en el libro de Filipenses. Estamos hoy Filipenses capítulo 2. Recuerdan, el libro de Filipenses habla acerca de el gozo que podemos encontrar en Cristo. Es uno de los temas generales. Y hoy vamos a ver este capítulo 2, vamos a verlo en tres partes. Primero, vamos a ver algunas circunstancias que afectan el tener gozo en Cristo. Después vamos a ver el ejemplo en Cristo y después algunos consejos prácticos acerca de esto. Vamos a iniciar orando. Padre, gracias te damos por este día, Padre, por poder leer tu palabra nuevamente. Padre, te queremos rogar que hoy nuevamente nos dirijas en este tiempo y que podamos estar leyendo tu palabra, Padre. Amén. Y no desconcentrándonos. Amén. Bueno, hermanos, vamos al capítulo número 2. ¿Sale? Ahorita estaba pensando en lo siguiente. Que es como increíble la sensación o el hecho de ya sé, por querer arreglar algo se rompió otro. Es interesante vivir o ser seres sociales. Ay, hermano, muchas gracias. Ser seres sociales, como diseñados y que acostumbrados a vivir en comunidad. Y a pesar de vivir en comunidad, aún así estar tan lejos unos de otros. Cuando a veces hablamos con matrimonios, con familias, esto es algo que llega a suceder. Estar juntos, pero no estar. Es bien curioso esto, ¿no? Y Pablo hoy va a estar, el Espíritu Santo hoy nos va a estar hablando acerca de esto. Porque, bueno, dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo aquí Pablo? Nos hace 4 preguntas, perdón, son 5 preguntas retóricas acerca de algo que encontramos en Cristo. 5 cosas que Pablo dice, si ustedes han experimentado algo de esto, alguna vez lo han sentido, alguna vez han percibido algo de esto, entonces lo que sigue. Pero vamos a empezar por este versículo 1. Dice, si hay alguna consolación, y todos hemos experimentado a lo largo de nuestra vida ser consolados por algo. Y nos dice, en Cristo ustedes han recibido consolación. Si hay algún, o si han experimentado, no solamente consolación, sino dice un consuelo de amor, que pudieron experimentar amor. Piense, me dan ganas de llorar, pero ahorita en la mañana no por el perrito, no, se murió el perrito de mi hija, ¿no? Y estuvo durante 1 año, duro y dale que quería el perro. Y ahorita en la mañana se murió, ¿no? Pero cuando le estaba diciendo, pues me tuve que parar temprano y enterrar al perro y todo eso para que no lo viera. Y estábamos dispuestos yo echándonos así la mirada de que, pues, ¿quién le dice, tú o yo, no? Porque entonces ya se despertó y ya le dije, ¿no? Pero ya después de que le dije estaba llorando, pero esa sensación de cuando está alguien llorando y de repente, y es ese sentimiento que a lo mejor algunos hemos experimentado cuando sentimos el efecto de estar en comunidad, sentimos el efecto de estar juntos, sentimos lo que Dios diseñó y dio por parte de estar juntos. Entonces dice consolación en Cristo y un consuelo porque puedes experimentar amor. Dice, si tú has experimentado alguna vez esto y sabes que es posible, y no solamente eso, si en alguna ocasión has experimentado y has visto que es posible la comunión por el Espíritu, es decir, no sé si te ha pasado que llegas a algún lugar, hablas con una persona y dices,
no sé, como que algo tiene esta persona y les, ¿eres cristiano? Y dices, sí, yo también, ¿no? Entonces hay algo que tu espíritu puede percibir, esa comunión que sin conocerse puedas llegar a formar lazos con las personas. No con todos, pero lo que describe aquí es esa capacidad que Dios nos da de experimentar familiaridad con alguien que no conocemos, producto de esa relación con el Espíritu. Entonces, si tú dices y has experimentado que eso se puede, si alguna vez has tenido un afecto, tanto que cuando alguien se va, sientes que se te revuelven las entrañas, dice algún afecto entrañable. Si alguna vez has experimentado misericordia, cuando fallaste, cuando te enojaste, cuando aventaste cosas, si alguna vez has experimentado algo de esto y sabes que sí existe, que sí es posible, entonces Pablo pide lo siguiente a la iglesia de Filipo: completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Entonces Pablo está partiendo de estas 5 preguntas retóricas acerca de lo que hemos experimentado y sabemos que se puede. Y como sabemos que existe, sabemos que es real esto que Dios puede poner en nuestros corazones, Pablo le dice a la iglesia que estaba en Filipo, que era una, casi podría decir que su iglesia favorita porque les habla muy bonito, les dice, no corrige muchas cosas, pero esta es algo de lo que vamos a ver repetido nuevamente en el capítulo 4, dice, por favor, como existe, como lo has experimentado, como es algo que Dios puede hacer, les pido que sientan lo mismo, que tengan el mismo amor, que están unánimes sintiendo una misma cosa y de esa forma abonen a mi gozo. Entonces Pablo describe que esto, como hermano que los amaba, le producía gozo. Y de esa forma también describe cómo esto abona al gozo de cada uno de nosotros. Cuando viviendo en comunidad, no solo estamos juntos físicamente, sino en el corazón, en el pensamiento y en propósitos. Vuelvo a repetir, es cada vez más común personas viviendo en comunidad, pero estando a miles de millones de kilómetros en sus corazones y en su pensamiento. Iglesias que se reúnen todos los domingos, pero con propósitos e ideas y todo diferente. Y sabemos qué se siente, por las caras que están haciendo muchos de ustedes, sé que saben qué se siente estar juntos pero no juntos. Y Pablo dice, ¿qué vamos a hacer con esto? Porque sabemos que podemos vivir juntos y juntos de veras. Pero ¿por qué estamos viviendo así? ¿Por qué si Pablo lo está diciendo es porque la iglesia de Filipo había llegado a este punto en el que podía verse el grupo, pero no sentirse. Entonces, completad mi gozo. Vamos a decir, no tan profundo esto, porque lo vamos a repetir más adelante, sintiendo lo mismo. Entonces, habla acerca de una experiencia emocional, pero dirigida hacia lo mismo. Después, teniendo el mismo amor, y habla definitivamente de un amor que únicamente Dios da, y por eso, al ser todos parte del cuerpo, podríamos experimentarlo. Siendo unánimes, es decir, caminando con un propósito y hacia una misma dirección. Vamos al versículo 3. ¿Lo puede leer alguien, por favor? Vamos a adelantarnos al versículo 20. Dice, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interesa por vosotros. Y Pablo describe, porque todos buscan lo suyo propio. Vamos ahora sí a regresar acá. Nada hagáis por contienda. Pablo, seguramente por este comentario había experimentado lo siguiente: enviar a otras personas a la iglesia de Filipo, pero estas personas habían ido con propósitos diferentes al de edificar al cuerpo, sino uno personal. Cuando entras, por ejemplo,
y mejor no quiero sobre espiritualizar eso, pero ayer fui con mi hermano Oliver y su hijo a un restaurante, la verdad estaba bastante bueno, pero vi algo particular en la actitud del que pienso que es el dueño, porque cada vez que entraba un cliente él salía a recibirlo y le explicaba que él hacía su propio pan y su propio jamón o sea, como que se ve que le ponía amor a su negocio, ¿no? O sea, y cada que salía alguien yo lo veía que venía y como que le gustaba como enseñar él mismo, ¿no? Y después vas a la tienda y abres no sé, unas mantecadas Bimbo y dices, esto como que, pues ya no se nota lo casero ni el amor hecho, ¿no? Y algo similar, o podemos ver una imagen similar en esto. Dice aquí que nada hagáis por contienda, entonces habían llegado al punto en el que el servicio, lo que estaban haciendo, o sea, lo que esto fuera, querían ganar y querían mostrar que eran mejores que los otros. Y muchos de los que habían llegado ahí eran simplemente para demostrar que ellos también sabían y que podían cuidar la iglesia mejor que los otros. Y entonces esta organización, esta familia, este cuerpo de Cristo se había convertido en una competencia, en una forma de demostrar lo espiritual que eras a costa de la fe, a costa del bienestar de los demás. Habías cambiado la figura de hermanos por clientes. Habíamos transformado la figura de familia por personas a las que simplemente tenías que dar para poder recibir algo de ellos. Y aquí Pablo dice, no hagáis nada por contienda. Y cuando estamos hablando del gozo, esto puede robar gozo en la vida del creyente, en la vida de una iglesia. Cuando se vuelve en contienda, cuando es una competencia acerca de quién puede hacer más o menos. Ahora, quiero que puedas considerar lo siguiente. Dice, por vanagloria, antes bien con humildad. La humildad era un concepto desestimado bajo la perspectiva griega, y Filipo era una de las principales ciudades griegas en la época. Entonces dice, no hagas nada por vanagloria. La vanagloria, según la palabra que encontramos aquí, es una percepción aumentada de tus talentos, de tus habilidades y de tus cualidades. Entonces, las personas que estaban llegando aquí, o algunos de los que estaban aquí, se percibían como, es que en serio yo sí sé, es que yo en serio podría dar algo para estas. Entonces, tenían una idea muy elevada de lo que ellos sabían, lo que ellos eran. Cuando leímos Timoteo, nosotros veíamos que Pablo le dice, Timoteo, no descuides el don que te fue dado por la imposición de manos. Es decir, Dios te dio algo, úsalo. Pero cuando leímos Corintios nos dice que todos los dones son con la premisa de la edificación de la iglesia. Entonces tiene que llegar el momento que, a pesar que tú tengas dones y habilidades y posibilidades para ayudar a los demás, consideres si tu intervención haría que otro que podría edificar más dejara de hacerlo. No sé si me explico. Es decir, tú tienes dones, pero tu hermano tiene otros dones y este momento son ocupados mejor esos. Nos hacemos a un lado para que Cristo brille. Pero cuando nosotros nos introducimos en una competencia, necesito yo trabajar, necesito yo intervenir, necesito yo hablar, porque se trata de mí y ya no de la comunidad, ya no de la iglesia, ya no de mi familia, sino de mí. Y aquí nos dice, antes bien, con humildad. Ojo, hay una trampa en la falsa modestia. Yo lo he visto varias veces y tristemente en mí. Cuando con esa falsa modestia dices, no es nada, no te preocupes, es un gusto hacerlo. Y tú sabes que como que estás tratando de, pero pues sígueme diciendo algo como que estuvo bien, ¿no? Eso no es humildad. Eso pues obviamente es una falsa modestia, que más bien es vanagloria. Y aquí habían llegado a este punto en el que estaban viviendo de esta forma, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros.
Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Vamos a llegar acá. Entonces, bueno, primero mejor vemos esto y ahorita regresamos al 4. Nos va a describir el ejemplo de Cristo y ahora después vamos a regresar al otro. Que el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse. Entonces, primero, aspecto doctrinal. Pablo recalca, Cristo no inició su vida en Belén. Él era Dios. ¿Sale? Entonces, Cristo no inicia en Belén. Es Dios. Entonces dice, Él era en forma de Dios. Y no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Entonces, vamos a decirlo de esta forma, Él era algo. Y no solamente era algo, era todo. Y Él consideró lo que Él era. Y esto que Él era no fue un impedimento para poder servir. Pero sabía que esto que Él era no le dejaría relacionarse completamente con los que tenía que servir. Y entonces entendió que era necesario despojarse de eso que Él era, para poder cumplir el propósito del Padre y que Él tenía de redimirnos. Tú, en tu mente, eres algo. Profesionista, padre, madre, eres algo. Cada uno hemos formado una idea de quiénes somos. Y a pesar de que a veces podamos tener esa falsa modestia de quién somos, todos nos hemos hecho una imagen del valor que nosotros nos damos a nosotros mismos, basados en nuestras experiencias, en nuestra profesión, en nuestro conocimiento y en nuestro caminar en la vida. Nos hemos formado una idea. Pero ojo, tienes que pensar, viendo el ejemplo de Cristo, si eres capaz de despojarte de eso. Si por alguien, ahora, no estamos hablando de alguien al que amas, sino estás hablando de una bola de malagradecidos que te van a crucificar. Estás dispuesto a dejar lo que tú eres. Porque nos hemos convencido durante muchos años de lo que somos. Hemos trabajado para construir lo que somos. Hemos invertido dinero para construir lo que nos dijeron que podíamos llegar a ser. Pero tenemos que llegar al punto en el que nos ponemos contra el ejemplo de Cristo y decimos, es que Él sí llegó y Él más bien siempre fue todo, pero entendió que había una necesidad. Y esa necesidad requería despojarse. No despojar a los demás como tristemente y absurdamente muchos hacen. Despojar a los demás para servir a otros, no es despojarte a ti para servir a otros. Entonces Cristo se despojó de lo que Él era. Ahora, no era quitarse una playera, no era, pues bueno, pues aunque me corten el internet, o sea, no era algo simple, sino era parte de, vamos a llevar, de su dignidad, de su gloria. Y se hizo en una forma en la que pudiéramos entender, se humanó. Timoteo dice, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, se encarnó, se hizo algo que pudiéramos entender, que no nos destruyera. Les decía en la semana o la semana pasada, no me acuerdo, también no me acuerdo qué hermanos, pero que cuando nosotros, por ejemplo, leemos el libro de Apocalipsis, vemos la descripción de quién es Cristo. Ojos de fuego, pies como el bronce bruñido, el cabello, el sol resplandeciente, y uno dice, ¿por qué nos apareció así? Porque nos hubiera destruido. Si hubiera descendido a esta tierra con los pies como bronce refulgente, hubiera destruido todo por donde Él caminaba. Se tuvo que despojar de eso y hacerse frágil como nosotros. Sino que se despojó, versículo 7, a sí mismo, tomando forma de siervo. Entonces, Él tomó la forma contraria a lo que Él merecía y era, porque Él no era siervo, Él es Señor. Entonces se puso en una posición contraria. Dice, hecho
semejante a los hombres, y esto es importante, punto doctrinal. Totalmente hombre, pero totalmente Dios. No dejó de ser Dios. Y estando en la condición de hombre, no buscó ni exigió la gloria del hombre, sino que se humilló a sí mismo. Entonces, él buscó esta condición, ¿sí? Haciéndose obediente hasta el punto de la muerte, y de la peor muerte porque incluía una maldición que hemos leído en otras ocasiones. Por lo cual, y bueno, eso lo vamos a leer ahorita un momento. Entonces, encontramos que hay momentos en los que debemos de reflexionar si estamos en esto. Iba a decir capacitados, pero no es la mejor palabra por lo que vamos a ver. Vamos a regresar un poco al versículo 4. Entonces, cuando vemos no mirando por lo suyo propio, vemos que el ejemplo de Cristo no fue este. Porque si Cristo hubiera visto por lo suyo, ¿qué hubiera hecho? Que se mueran. Pues sí. Es más, pudo haber imaginado el programa de 1000 formas de morir, se hubiera quedado poco. Con un Dios creativo hubiera hecho, no, mira, de esta forma, y hasta se hubiera podido, no, iba a decir una palabra tonta, pero no se hubiera destruido. Entonces, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Entonces, describe lo siguiente: vivimos en comunidad, y uno de los primeros problemas es vivir en comunidad, pero separados completamente en el corazón. Segundo problema, vivir en comunidad, posiblemente queriendo unos a otros, nos queremos, pero mis propósitos, mi agenda es antes que la tuya. Yo tengo un propósito, tú tienes otro propósito. Y entonces, esto tampoco abona ni al vivir en iglesia, ni tampoco al gozo del cual estamos estudiando o hablando. Tampoco el hacerlo por mostrar quién es mejor, contienda. Tampoco el por ganar algo nosotros, vanagloria. El camino es la humildad, de la cual vamos a hablar. Y dice, considerando o estimando a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Y esto es una sugerencia? ¿No? ¿O sí? Es una orden. Es el camino que debemos de tomar. Como creyentes que hemos sido transformados y renovados, este es el camino. Que nosotros podamos iniciar considerando, teniendo una idea de quiénes somos nosotros. Y después de tenerla, preguntarnos, ¿y si Dios me pide, estoy capacitado? Y entonces ahí ponerte a pensar, si no estoy capacitado, si no estoy en el deseo, tienes que arreglarlo con Dios. Arréglalo con Dios. Necesitas arreglar esto con Dios, porque este es el ejemplo de tu Señor. Y este es el ejemplo que te está pidiendo a ti. Que puedas considerar eso que eres y decir, va por los demás, por los otros. Pero me van a dar gracias. A Cristo no le dieron gracias. Es más, se aprovecharon de esta condición. Pero cuando estuvimos estudiando Corintios, nosotros podemos ver aquí que el amor no busca lo suyo. ¿Se acuerdan? Que el amor no se envanece. Entonces, cuando vimos acerca de la consolación de amor, y cuando vimos en el versículo 2 teniendo un mismo amor, nos damos cuenta que el amor de Dios derramado en cada uno de nosotros nos capacita y nos guía para poder experimentar esto, no teniendo nuestra propia agenda ni nuestros propios deseos. Y cuando nosotros nos damos cuenta que estamos caminando en competencia, en vanagloria, y teniendo a nosotros mismos como mayores que los demás, nos hemos alejado del amor de Cristo. O no tenemos idea de lo que es. ¿Y qué necesitamos hacer? Acercarnos a Cristo. ¿Por qué? Porque Él es amor. ¿Y qué clase de amor? Que no busca lo suyo, que no hace las cosas ni por competencia ni por vanagloria. Entonces dice, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismos. Haya en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y entonces lo que acabamos de ver. Y entonces llega al versículo 8, por lo cual
Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y encontramos algo muy importante. Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Y de qué nombre está hablando esto? ¿De qué está hablando? Es el mismo nombre de Dios. Y nos describe, Jesucristo es Dios. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ayer me pasó algo bien particular. Durante varios meses le había estado diciendo a mi esposa del evento que fuimos ayer para poder compartir, le estaba diciendo que estaba emocionado por la oportunidad de compartir a los demás. De hecho, ayer tenía una comida familiar que era así como comida del reencuentro, porque iban a ir muchos pastores viejitos que conocían, que nos querían ver y todo eso. Pero dije, no, porque esta es una oportunidad bien chida, compartir a los demás. Y yo me imaginaba, en serio, no por los motivos inadecuados, pues soy sincero, sino simplemente por poder como compartir a muchas personas, ¿no? Y entonces llegando allá, me dice el hermano, oye, pues vas a compartir y todo eso. Y de repente Dios me dijo, ¿y si mejor no compartes tú? Dije, no, Dios, pero es que está bien padre la oportunidad de compartirle a muchos. Y me recordó acerca de los dones y el conflicto que había venido yo teniendo acerca de que Dios me dio el don de enseñar la palabra a creyentes. Y sí, hemos hablado que todos tenemos que evangelizar, pero cada uno nos da dones. Y Dios me había dicho, no te di ese don a ti. Yo te di el don de enseñar, no el de evangelizar. Le dije, Dios, pero es que está padre esto. ¿Y si te haces hacia un lado? Y yo le dije al hermano cuando me dijo, ¿pasas a compartir? Le dije, no. Me dijo, no, hermano, ¿por qué no? Le dije, porque Dios te dio a ti el don de evangelizar. Y a mí otro don. Y creo que Cristo brille. Y no digo esto porque generalmente estoy haciendo exactamente lo contrario a lo que enseño de no dar buenos ejemplos acerca de nosotros mismos, pero a lo que quiero es esto. Es difícil cuando ponemos nuestros deseos en la balanza, pero viene una gran satisfacción después de que lo hacemos, porque Cristo brilla y sus propósitos son cumplidos. Y aquí nosotros vemos la exaltación de Cristo, exaltación que muchos buscan, pero que desde el momento que la buscan están perdiendo la perspectiva. El hacer esto no es para que seamos exaltados, es para que Él sea exaltado. No está poniendo a Cristo como si ustedes obedecen esto, yo los voy a exaltar. No, Él va a ser exaltado. Y este es nuestro gozo. No se trata de que llegue el momento en el que nos pongan un cuadro en algún lugar y digan memoria de quien quieras. No, no es así. Es que cuando nosotros transitamos este camino, nuestra vida mengúa y Cristo brilla. Y entonces el propósito del cual hablamos y nos llenamos la boca se cumple. Cristo en nosotros. Nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado. Poder de Dios para salvación se cumple. Pero necesitas hacer esto. No se trata por el reconocimiento, no se trata del premio. Eso sería un pésimo enfoque. Aquí nos está describiendo y Cristo es exaltado. Continúa. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación, con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y es esta porción leyendo la junta desde el versículo, vamos a leerlo, dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Les decía, cuando lees esto, son dos oraciones que vuelven locos a algunos, porque
Decía, me parece que era Spurgeon, que en estos versículos, por una parte, Pablo se llena primero la boca de calvinismo y después escupe arminianismo, ¿no? Dos declaraciones sumamente interesantes. Por una parte, el completo señorío de Dios, pero después la participación humana en el plan divino. Ahora, como lo hemos dicho muchísimas veces, ¿nosotros qué creemos? Una cosa o la otra. Creemos los dos porque las dos cosas vienen en la Biblia. Y hoy estamos viendo las dos en un mismo texto. Por una parte, Cristo reinando sobre la vida de cada uno de nosotros. Y llega el momento en el que en su presencia cada uno, quiera o no quiera, tendrá que confesar que Jesucristo es el Señor. En este momento actual en el que estamos viviendo es para salvación. En ese momento, para condenación. Porque ya no va a haber momento, ya no va a haber forma. Pero después llega esto: por tanto, amados míos, les pido que cuiden su salvación con temor y temblor. Y muchos lamentablemente toman este texto para describir, cuidado, porque si pecas, no va a hacer que salgas y te atropelle la ruta 4 caminos y te vas al infierno. Ahora, no para alentar a nadie, obviamente, pero si somos sinceros, ¿cuántos creyentes mueren en pecado? Describiendo de esta parte, no en rebeldía y constante, o sea, no como que me he empeñado en pecar, sino con algún pensamiento, con algún enojo, porque recuerda, incluso Jesucristo eleva el estándar y dice que cuando tú hablas en contra de tu hermano, una grosería es como si lo asesinaras. Si tú te enojas contra alguien a ese punto, es como si lo asesinaras. Y entonces dice, ahora eres culpable de muerte. Nuevamente, esto es para incentivarnos a pecar. No, dice la Escritura, porque hay gracia, vamos a caminar en el pecado. Dice, no, eso de ninguna manera. Lo que está aquí diciendo Pablo, lo que nos está diciendo la palabra es lo siguiente. Encontramos aquí esta palabra difícil de pronunciar, pero fácil de entender. Cuando dice ocúpense, la palabra ocúpense describe ejercítate, trabaja en, no, y es interesante toda la descripción porque no es para ganar, sino es para acrecentar, para madurar, para crecer. Entonces, Pablo lo que está describiendo es que, así como cuando estuvimos leyendo Corintios, esto es algo que el creyente debe de incluir en su vida del creyente. Porque muchos dicen, no, es que, mira hermano, eso de estar juntos, todo eso no se me da y yo ahora me voy a dedicar a la oración. Hermano, qué bueno que ores, pero no puedes descuidar una cosa y ocuparte en otra. Esto, Pablo está diciendo, ocúpense en su salvación. Esto que Dios nos ha dado, esta salvación, el vivir en comunidad, pero estando juntos, el no preocuparnos más de lo nuestro que por lo de los demás, es algo que no podemos caer. Por lo tanto, parte de nuestra salvación incluye la capacidad de ahora vivir juntos, en amor, preocupándonos por los demás. Por lo tanto, dice, hagan esto de una manera tan reverente, y por eso utiliza las dos palabras temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y entonces volvemos a regresar con Don Calvino. Porque Dios nos dice, ocúpense, esfuércense, caminen en esto, recordando, si tú tienes el pretexto de que es que no se me da, es que no puedo. No, yo he puesto en ti no solamente la capacidad, sino el deseo. Y es por eso que ahorita te estás acordando, y no es don profético ni nada así. Digo, se les ven las caras, que no lo has hecho. Y que puede, o sea, el hecho que Dios te esté redarguyendo como que esto me incomoda, es porque Él ha puesto en ti el deseo, el deseo de querer hacerlo. Pero también ha puesto la capacidad. ¿Pero dónde dice? Bueno, aquí lo dice, y aparte estuvimos estudiando, ¿recuerdas? Que no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio, la capacidad
de dominar a través de su espíritu nuestra carne y poder caminar. Dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Versículo 14. Cuando estés haciendo esto, hazlo sin murmuraciones y contiendas. Es que yo ya saludé 3 veces al hermano y ni siquiera me contesta. ¿Y eso qué? ¿No? O sea, recuerda, es para que Cristo sea glorificado. Y cuando leemos capítulos como estos, no se trata de, ojalá lo esté escuchando la hermanita, no, se trata de que yo lo esté escuchando, que yo, y no es como únicamente mi crecimiento y todo, sino que yo pueda ser transformado por Dios para que pueda caminar en esas buenas obras que preparó de antemano. ¿Para qué? Para que seáis irreprensibles, sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual, a mí me gustaría agregarle y después quitarlo, deberías resplandecer. Pero aquí dice, resplandecéis como luminares en el mundo. Quite, nomás puse y después quité porque primero pensamos como que deberíamos, pero después nos tenemos que pensar, lo hacemos, porque la gente ve que somos diferentes, pero deberíamos de brillar completamente. La gente nota algo en nosotros, y si no lo nota, eso es triste. Arréglalo con Dios. Pero aquí describe lo siguiente: fuiste llamado a ser diferente a los demás. Y no a esta onda de la originalidad, sino a que vean a Cristo. Vivimos en una generación, dice, maligna y perversa. Y el creyente no tendría por qué ser igual, porque entonces no sería creyente. Sería la generación maligna y perversa de la cual venimos. Y muchas veces nos vemos como estamos estudiando Éxodo, como el pueblo de Israel, anhelando las ollas de carne. ¡Ey! No fuiste llamado a eso, sino a comer al pan que descendió del cielo y con el cual puedes vivir. Porque del otro pan, de ese pan, no solo vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. A eso fuimos llamados. Entonces nos dice, sean un ejemplo de cómo viven juntos. Después nos dice cómo poder lograrlo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Entonces, recuerda al público judío acerca de cosas de judíos. Está su altar y está la ofrenda por el pecado, la carne y la grosura del cordero. Pero Pablo dice, no, yo no soy de esa, sino dice un sacrificio en libación, que generalmente era el sacrificio voluntario, no exigido, porque el exigido fue Cristo Jesús sobre el altar. Y acepto, y consumado. Pero después Pablo dice, y había esta figura que les decían, si ustedes quieren analizar al pueblo de Dios, pueden traer un sacrificio extra. No se necesita, pero lo pueden hacer. Vino, aceite y harina. No lo necesitan hacer, pero si quieren. Y Pablo dice, yo quiero hacer ese. ¿Por qué? Pero no se necesita, Cristo es suficiente, sí. Pero si en alguna forma mi vida, mis palabras pueden ayudar a alguien para que voltearles la cabeza y que vean a el que verdaderamente cambia, quiero serlo. Y entonces en esto se resume toda esta cosa que estamos viendo. Porque muchos pueden decir, ¿qué de mis derechos? Y podríamos ir otra vez a Corintios cuando, si por causa de todo eso, ¿no? Pero aquí nos está presentándolo de otra forma. Si quieres, puedes serlo. No se necesita, ya está el sacrificio. Pero es olor fragante para Dios. Es extra. Es personal y es voluntario. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo, dice, yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros.
Versículo 18. Asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Casi Pablo les estaba poniendo una trampa, porque le dice, regocíjense conmigo. Pero al principio dice, ¿cómo me voy a gozar? Versículo 2. Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, o sea que volvemos a empezar, ¿no? Oigan, regocíjense conmigo. ¿Y cómo se van a regocijar? Viviendo en esto. Versículo 19. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Te animo a que subrayes el versículo 21 y puedas pensar en tu casa. Dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Ahora, ¿qué te invitaría a que reflexionaras? En la circunstancia en la que tú estés viviendo, ¿cómo se ve qué es buscar lo de Cristo? En lo que tú estés viviendo, ¿cómo se vería buscar lo de Cristo y cómo se vería buscar lo tuyo propio? Y si te das cuenta en que estás en lo tuyo propio, hoy no te voy a decir, estás condenado, no, todo lo contrario. Tienes la posibilidad, después de leer esto, de decir, hey, puedo hacer un sacrificio adicional y buscar lo de Cristo y abonar a lo que Él está haciendo, participar de alguna manera. Así que a este espero enviaros luego, versículo 22. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros. Luego que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor que yo también iré pronto a veros, a vosotros. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Entonces la iglesia de Filipo envió a Epafrodito con una ofrenda que habían dado a Pablo y a los que estaban con él por la prisión que tenía. Entonces lo envía, pero Epafrodito se enferma. Y entonces se enteran que se enferma y estaban preocupados. Pues en verdad, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habéis oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él. Y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no estuviese con tristeza, sobre tristeza. Así que le envió con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis, y yo esté con menos tristeza. Recíbanle pues en el Señor con todo gozo, y tened en estima a los que son como Él. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Termina con este ejemplo. Está Pablo, un hombre que sacrificó mucho por la vida de los de Filipo. Están los de Filipo, sacrificando lo que tenían para aportar a la vida de alguien que estaba compartiendo. Está Epafrodito, sacrificando, y en ese tiempo sacrificó, sí era sacrificar el hacer el viaje porque era peligroso, su tiempo, su familia, sus recursos, por llevar el dinero de unos que no podían ir a darle dinero a otro que no podía tenerlo. Y encontramos un grupo de creyentes que todos habían sacrificado algo unos por otros. Y que ni los de Filipo dijeron, nosotros somos más y ¿por qué tendríamos que darle? Ni Pablo dijo, yo ya sé todo y ¿por qué tendría que ir a visitarles? Y Epafrodito no dijo, pues yo ni es mi dinero, ¿por qué no se lo llevan ellos a él? Sino todos aportaban unos a otros. Y de repente nos damos cuenta cuando vemos la imagen completa que todo esto ni siquiera era para ninguno de ellos, sino era para que el Evangelio de Cristo avanzara, para que se expandiera y para que personas en Cuautlancingo en el año 2023 estuviéramos leyendo acerca de esto, que por la gracia puesta en sus vidas, la misericordia de Dios puesta en sus vidas y el ejemplo que dieron, sigue hasta el día de hoy leyéndose.
Y no simplemente fueron edificación para ese momento, sino para los que estamos aquí. Quiero que notes que esto no se limita a tu vida. Tu ejemplo y tu testimonio de tu caminar no se limita a ti. Puede alcanzar a muchas generaciones. La labor que hacemos como padres, que a veces dices, ay, este chamaco, educarlo en los caminos del Señor, no entiende. ¿Qué sabes tú si él cuando crezca, ella cuando crezca, va a alcanzar a muchos? ¿Qué sabes tú si la vida de él o de ella va a ser para que otro alcance a muchos? No sabemos. Pero de lo que sí podemos estar seguros es que en las manos de Cristo podemos ser útiles para el Evangelio. Pero necesitas poner a un lado lo tuyo. Necesitamos el día de hoy, sincera y completamente decir, Dios, ayúdame. Necesito poner a un lado mis deseos, mis pasiones, mis pecados, y quiero pensar en los demás. Quiero caminar para servir a los demás. ¿Por qué? Porque ese fue el ejemplo de Cristo. Vamos a tomar juntos la cena, hermanos. Y me gustaría que nuevamente, ya lo leemos, pero podríamos recordar lo que nuestro Señor Jesucristo hizo. Imagina a Jesús. Espero que no es bueno, sí, todos conocemos ese relato, ¿no? Cuando va entrando a Jerusalén, cuando manda y pide el burrito, ¿qué estaba pensando cuando iba entrando? Tenemos una parte de ese pensamiento cuando dice Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces he querido reunirte? Como la gallina a sus polluelos, pero no supiste lo que era para tu paz. Y aún así, al ver a estos rebeldes, entró en la ciudad, recibir la alabanza de cuates que ni entendían a qué venía, Hosana al Hijo de David, y prosiguió en esa marcha, y se quedó una semana en una ciudad en la cual lo iban a crucificar. Qué angustia un ser humano pudo haber experimentado una semana completa, esperar una muerte terrible. Y sin merecerla. Y aún mereciéndola, cualquiera hubiera experimentado ese dolor. Pero Cristo hizo todo eso a un lado para que hoy pudiéramos tener la convicción de que si hoy termina nuestra vida estaremos junto a Él. Y no simplemente es estar con Él y Él sentado en un trono y nosotros abajo viéndolo, sino estando con Él, como veamos, realmente con Él. Porque es inimaginable esto, pero desde el principio Dios siempre ha querido estar con nosotros. En el huerto, en el tabernáculo, en el desierto, después en el templo y hoy en nuestros corazones. Siempre ha querido estar con nosotros. Y entonces, como dice la Escritura, entendió y vio que el camino era despojarse, derramar su sangre, que su cuerpo fuera partido por nosotros, para que en Él podríamos tener salvación. Y eso es lo que recordamos hoy. Habiendo dicho esto, espero que entendamos lo que costó y que podamos darle gracias. Vamos a tomar unos momentos vamos a ponernos a cuentas. Ora a Dios. Si hay algo en lo que tú has estado viviendo, si hay algo que tienes problemas, si hay algo que te duele, entrégaselo a Dios. Todas tus ansiedades. Y dice que al corazón contrito y humillado Él no rechaza. Vamos a orar.